Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Empieza una nueva semana, pero empieza con los mismos temas atrapados en la agenda del Gobierno después de la condena al fiscal general y antes de una nueva derrota parlamentaria a la que previsiblemente se enfrentan unos días cuando el Congreso vote la senda de déficit. Esa derrota confirmará lo difícil que va a tener aprobar unos presupuestos. Los socios recelan, pero el Gobierno mantiene que es viable la legislatura pese a todo. De hecho, el Ejecutivo se prepara para dar el siguiente paso con el que responderá al último golpe que ha sido la condena del fiscal general. Del fiscal depende ahora ya si dimite ya o si espera a que el Supremo le confirme la condena que lo inhabilita. Una vez de él ese paso, el Ejecutivo va a activar el relevo. De momento, en su primera declaración desde que el tribunal hizo público el fallo antes de tener escrita la sentencia, el presidente del Gobierno salió ayer a defender la inocencia de Álvaro García Ortiz y anticipó que su condena acabará en el Constitucional. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Creo en la inocencia del fiscal general del Estado y porque creo además que en los testimonios que han dado periodistas acreditados se ha manifestado claramente que el fiscal general del Estado no era el origen de las supuestas filtraciones. Hay otras instancias jurisdiccionales en las que, entiendo, pues se tendrá también que dirimir algunos de los aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia, que a lo mejor puedan ser controvertidos y que tengan que ser también dirimidos por estas instancias. Vamos a empezar por ahí, por el fiscal, porque todo depende ahora de si García Ortiz dimite ya o espera que le notifiquen una sentencia que no conoce nadie. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. El Gobierno querrá enviar un mensaje al Supremo ya con la elección de la persona que se ponga al frente de la Fiscalía. Sí, desde el jueves el ministro de Justicia busca a la persona que va a sustituir a García Ortiz al frente de la Fiscalía. Alguien, dicen en Moncloa, de orientación progresista y con un perfil profesional indiscutible. El candidato o candidata que proponga el Gobierno pasará el examen del Congreso y del Consejo General del Poder Judicial, aunque su opinión no es vinculante. En el Ejecutivo aseguran que no darán el primer paso para el nombramiento del nuevo fiscal hasta saber si García Ortiz dimite o deja que sea el Supremo el que ejecute la inhabilitación. Así que el proceso para sustituirlo está pendiente de su decisión. García Ortiz guarda silencio por ahora, no se le ha vuelto a escuchar desde su intervención en la vista oral, aunque en su equipo no descartan ningún escenario. Tampoco que el todavía fiscal pida al Consejo de Ministros su cese a petición propia antes de que se comunique la sentencia. El Gobierno asegura en cualquier caso, Ángeles, que quiere ser muy respetuoso con los tiempos que marque el todavía fiscal, al que ayer el propio Sánchez volvió a considerar inocente. Guille, gracias. Hasta luego. Pues eso también, que es inocente, clamaban cientos de personas que se concentraron ayer a las puertas del Supremo en Madrid para protestar por el fallo que condena al fiscal. Allí se pudo ver a Dolores Delgado, predecesora de García Ortiz en ese mismo puesto, también al ex juez Baltasar Garzón. Es una manifestación solidaria, espontánea, de que hay mucha gente indignada. Quieren una justicia que sea clara, justa y sobre todo comprensible. Y en este caso no lo es. Todo eso, como les decía, a las puertas de una nueva semana en la que el Gobierno se prepara para una derrota parlamentaria de gran alcance simbólico, porque esta semana se vota el paso previo a unos presupuestos que es la senda de déficit. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. El Gobierno asegura que va a seguir adelante tanto con la elaboración de los presupuestos como con la legislatura, pero entre los socios empieza a haber señales de lo complicadas que se han puesto las cosas. Sí, el escepticismo y los avisos se multiplican entre los socios y contradicen ese relato de estabilidad que mantiene el Ejecutivo. Tras el duro golpe por la condena del fiscal general, el Gobierno se afronta una nueva derrota parlamentaria y de calado, porque Junts tumbará el jueves la senda de déficit. Ayer escuchamos al líder del PNV asegurando que si él fuera Sánchez en esta situación, adelantaría elecciones, y a esto se suman las continuas duras críticas de Podemos y el malestar de Sumar, Esquerra o Bildu, que denuncian la falta de medidas ambiciosas, por ejemplo, en vivienda. Pero la consigna en
Moncloa y Resistir defienden las fuentes consultadas que la posición del Gobierno en la práctica no cambia y que la condena a García Ortiz puede ayudar incluso a cohesionar a la izquierda y refuerza a Sánchez. Dicen, sobre todo se aferran los socialistas a que los socios no van a apoyar una moción de censura, así que minimizan los avisos, pero asumen, eso sí, que irán a peor a medida que se acerquen elecciones. Seguimos en el abierto, Ana, gracias. A vosotros. Y además de todo esto está el caso Ábalos, que sabrá también esta semana si tiene que entrar en prisión después de que la Fiscalía haya pedido para él 24 años de cárcel. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Con una hora de diferencia están citados este jueves Ábalos y Koldo García en el Supremo para una vista que tiene el único objetivo de revisar las medidas cautelares que ya tienen: el pasaporte retirado, visitas quincenales al juzgado y prohibición de abandonar el país. Fue Anticorrupción quien solicitó la revisión tras pedir 24 años de cárcel para el exministro y 19,5 para el asesor por delitos de organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en el caso Mascarillas. La acusación popular pedirá que ambos esperen el juicio en prisión provisional. La Fiscalía no ha avanzado su postura y hay más opciones, como incrementar la frecuencia de esas visitas al juzgado, libertad bajo fianza o prisión preventiva eludible después con esa fianza. Todo ante el mayor riesgo de fuga por lo elevado de las penas y la inminencia del juicio oral. Y todo a diferencia de Aldama. Sigue en libertad y ni el fiscal ni la acusación popular han pedido revisar sus medidas cautelares. La vista de Ábalos será el jueves, aunque en los tribunales la gran noticia del día tiene hoy otro protagonista. Jordi Pujol, que presidió Cataluña 23 años, que fue durante décadas el hombre más poderoso de esa comunidad y una de las voces más influyentes de la política en todo el país. Representa una época y una manera de hacer política de la que, según se investiga en la Audiencia Nacional, acabó enriqueciendo a toda su familia. Se van a sentar en el banquillo los 7 hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola. Eso con la duda de si los médicos exoneran o no a Pujol, que tiene 95 años y que todo apunta a que se va a librar de tener que afrontar este proceso. Andrea Villoria. Más de una década después ha llegado el día. Yo no he estado un político corrupto. En 2014, el expresidente catalán Jordi Pujol confesaba esconder una fortuna en Andorra. Ahora, él, sus 7 hijos y una decena de empresarios llegan a juicio por asociación ilícita, falsedad documental y delitos contra Hacienda. Están acusados de tejer una red corrupta de clientelismo durante décadas. La Fiscalía les pide entre 29 y 6 años de cárcel, las penas más bajas para los empresarios y la más alta para el primogénito Jordi Pujol-Ferrusola. No hi cobraran mai comissions de ningú. Por las comisiones ilegales millonarias que él negó cobrar y que la Fiscalía rastreó hasta paraísos fiscales. A su padre, Jordi Pujol, el hombre que gobernó Cataluña 23 años, Anticorrupción pide 9 años de cárcel, aunque todas las fuentes coinciden ya que, salvo sorpresa, esta mañana acabará eximido. A las 10 está citado por videoconferencia para que los jueces comprueben lo que ya han concluido todos los forenses y médicos. Que a sus 95 años no tiene capacidad dialéctica porque sufre un deterioro cognitivo que le impide defenderse y afrontar un juicio como este. Y la otra previsión informativa del día nos llevará al Congreso, donde sigue la comisión de investigación por la Dana. Hoy declaran 2 de las personas de más confianza política con Carlos Mazón, de hecho su vicepresidenta, Susana Camarero, y también el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Montpó, el hombre que gritó en el CECOPI la tarde de la Dana: mandad la alerta de una puta vez. Eso mientras PP y Vox siguen negociando las condiciones para apoyar a Juan Fran Pérez Llorca, que también afronta una semana clave. David Junquera, buenos días. Buenos días. Quiere el PP quitarse esta semana la espina de la Comunidad Valenciana y tener a Pérez Llorca ya sentado en el sillón que todavía ocupa Mazón. En el mejor de los casos, esto sucedería el jueves, siempre que Vox quede satisfecho con el discurso del candidato y le dé su ok para presidir la Generalitat. Pero antes de que esto ocurra, los populares todavía tendrán que seguir sufriendo a cuenta de la Dana. Hoy mismo en el Congreso tendrá que sentarse la número 2 de Mazón, Susana Camarero, y luego hará lo propio Vicent Montpó, que sonó como posible sustituto del presidente. En el PP ya tienen asumido que les esperan unos cuantos lunes de dolores a cuenta de la comisión de investigación abierta en la Cámara Baja. Con todo, pasado el sofocón de este lunes, en Génova esperan resarcirse. Siguen los populares a la espera de la sustitución de Álvaro García Ortiz y fantasean con que Ábalos termine esta semana entrando en prisión. Si a esto le suman la investidura de Pérez Llorca, los de Feijóo terminarían la semana cogiendo buena posición en los prolegómenos de la campaña extremeña. En un minuto, las novedades sobre Ucrania, ahora que parece que estamos un poco más cerca de que haya un acuerdo de paz. Esta semana con Lidl, ahorrar a lo grande vale la pena. 500 gramos de mix de frutos secos ahora por 5,49, ahorras un 18%. Y 950 gramos de pechuga de pollo fileteada por 5,69, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas. Yo lo elegiría, porque tu salud no espera. Seguro de salud desde 19,90 € al mes y 5 pagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Sin azúcar. Disfruta sin azúcar. Disfruta Don Simón. Disfruta sin azúcar. Sabor Don Simón. Disfruta Don Simón. Descubre todos los sabores. Disfruta Don Simón. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 € al mes durante 20 años y 300.000 € al contado ha sido 40.493. Serie 31. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 € al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. La gran expectativa internacional de esta semana es que pueda avanzarse en un acuerdo de paz sobre Ucrania. Pasada la medianoche conocíamos un comunicado conjunto de Kiev y de Washington que negociaron ayer en Ginebra las condiciones de un pacto. Eso después de que Donald Trump hubiese llamado desagradecido a Zelensky. Lo llamativo es que Kiev dice ahora que este plan, el plan que impulsa Trump, responde a los intereses de Ucrania y que tiene mecanismos realistas para hacer efectiva la seguridad. En principio, aquí está lo relevante, Washington sí preveía que en ese acuerdo Ucrania tuviera que ceder territorio a Rusia. De ahí la sorpresa. Lo que ocurre es que no se sabe si esa cesión de territorio se mantiene o en qué condiciones se mantiene y qué tendría que ceder a Rusia. De la situación de Ucrania se ha hablado este fin de semana en el G20, que se reunió en Sudáfrica con la ausencia de Estados Unidos. En esa cumbre estuvo Pedro Sánchez, que sigue su viaje por África. En Angola, de hecho, está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Desde allí está siguiendo la delegación española los avances en las negociaciones en las que Europa precisamente trata de no perder pie y de asegurar condiciones que Ucrania pueda asumir. Sí, de hecho, fuentes oficiales piden prudencia a esta hora ante el gran número de textos y propuestas que están circulando sobre esas negociaciones de Ginebra e instan a esperar al pronunciamiento de los líderes de Europa hoy aquí en Luanda, en la capital angoleña, donde a las 10:30 se va a celebrar un Consejo Europeo informal para analizar precisamente la última hora de Ucrania. Según uno de esos últimos textos propuestos por el conjunto de los 27, piden debatir las cuestiones territoriales, el gran meollo de las negociaciones, tras un alto el fuego total e incondicional frente a la propuesta de los 28 puntos de Trump, que no solo entrega a Rusia la línea de frente actual, sino todo el Donbass. Pedro Sánchez, al cierre del G20, dejaba claro que el plan de Trump había que revisarlo. Creo que ese plan, esa propuesta de paz, tiene que ser revisada en profundidad, sobre todo para que los europeos y los ucranianos nos podamos sentir representados y podamos construir esa paz justa y duradera que lógicamente merecen y necesitan los ucranianos y desde luego necesita también Europa. Un Sánchez que participa hoy aquí en la cumbre de la Unión Europea, Unión Africana, con más de 80 delegaciones internacionales en Luanda y donde todo lo previsto se está viendo opacado por las urgencias de Ucrania. Nico, gracias. Hasta luego. El siguiente escenario internacional que preocupa es Venezuela. Hoy ya no va a salir ningún vuelo desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hacia Venezuela después de que la Autoridad Aérea de los Estados Unidos haya pedido a las aerolíneas que extremen la precaución si es que piensan volar sobre el espacio aéreo venezolano. La chilena LATAM ha sido la última en incorporarse a la lista de compañías que suspenden vuelos con Caracas, entre las que están también Iberia, la portuguesa TAP o la colombiana Avianca. Hoy ya van a cambiar las cosas porque desde hoy Washington declara terrorista a Nicolás Maduro y a otros altos cargos de su gobierno, mientras dice que prepara una ofensiva militar. Desde Buenos Aires, Berta Raventós, buenos días. Buenos días. La designación de Nicolás Maduro como líder de una organización terrorista colocará este lunes a Venezuela en un lugar nuevo en la escena internacional. Maduro lleva semanas preparando al ejército y a las milicias bolivarianas para responder ante lo que parece un inminente ataque para deponerlo. Pero el analista modesto Emilio Guerrero pronostica que el líder venezolano acabará negociando con Trump una salida del poder sin necesidad de ataques militares.
países. Si no pueden ocupar el poder, ¿para qué van a gastar todo lo que están gastando en un ataque a un país? El objetivo es un cambio de régimen, no es otra cosa. Maduro está dispuesto a negociar. Donald Trump ha declarado hace 3 o 4 días que está dispuesto a reunirse con Maduro. Para este analista, Estados Unidos arriesgaría demasiado atacando a Venezuela, ya que la vecina Colombia se incorporaría a su defensa y esto generaría ya no solo un problema entre dos países, sino a nivel regional. Páramo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿os cuesta empezar el día? Pues escucha esto, Amazon te trae 12 días de sorpresas y la sorpresa de esta mañana es poder conseguir una cafetera superautomática DeLonghi Magnifica Plus por solo 449,99 euros. Date prisa, que el stock es limitado, solo disponible desde las 9 de la mañana en Amazon.es. Hay ofertas sorpresa 2 veces al día hasta el 1 de diciembre. Es la semana de Black Friday de Amazon, sujeto a términos, condiciones y exclusiones. Ofertas válidas hasta medianoche o fin de existencias. Más información en Amazon.es. Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro. Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Si te roban la tarjeta, llamas a tu banco. Si te roban el wallet, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España. Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco. Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París! El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. 1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33% en todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Hoy por hoy. Ángeles Barceló. Gobierno y sindicatos se reúnen hoy para negociar un nuevo acuerdo que contemple una subida salarial del 11% para los funcionarios en el periodo que va de aquí a 2028. Jordi Fàbrega. Función Pública ha pedido a los sindicatos de funcionarios que acudan a la reunión de este lunes con una respuesta a la propuesta definitiva, dicen, de subida salarial para empleados públicos entre 2025 y 2028, que contempla llevar, en el mejor de los casos, hasta el 11,5% el incremento de sueldo en el periodo. UGT y comisiones están dispuestos a aceptar esta propuesta, aunque recuerdan que además de los salarios, el acuerdo debe incluir otros aspectos, dice Lucho Palacio de Comisiones. Estamos negociando un acuerdo que tiene una parte salarial y que es una cosa muy importante, la subida salarial para los empleados y empleadas públicas, pero también es cierto que es un acuerdo que lleva más cosas, cuestiones de empleo, cuestiones de derecho, tenemos que mirarlo como un todo y tendremos que valorar el conjunto del acuerdo. En cambio, CESIF considera que la propuesta es insuficiente, especialmente porque no permite un incremento superior al 4% en los 2 primeros años de este periodo. Milán despedirá hoy con honores a Ornella Vanoni, una de las grandes divas de la canción italiana que junto con Mina o Adriano Celentano representaban el esplendor de una época. Miles de personas acudieron ya ayer, pese al frío, a su capilla ardiente. Corresponsal en Italia, Joan Solés. La música es finita. Ornella Vanoni, fallecida este pasado fin de semana en Milán a los 91 años, obtuvo gran popularidad con este tema. La música è finita en las pasadas décadas de los 60 y 70, en una época de grandes de la música italianísima, Mina, Celentano, Pavone, de André Modugno. El éxito le condujo también al fracaso en la vida familiar, a una ruptura por parte de su hijo, a problemas con las drogas durante un breve periodo. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già.
En los últimos años, Vanoni reconoció haberse equivocado, como ya cantó en esta melodía de los 70. Nunca dejó de trabajar, seguía apareciendo en las radios y televisiones, irónica y rebelde, y con 90 años actuó en las termas de Caracalla de Roma. Su corazón dejó de latir a los 91. Ayer domingo se formó una larga cola de 5 kilómetros en el centro de Milán de personas que deseaban desfilar ante el féretro en el Piccolo Teatro. A las 3 de la tarde de este lunes está previsto el funeral en la iglesia de San Marco de la capital lombarda. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Antón Losada, Berna González Harbour y Carlos Navarro Antolín. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.